A ver, una pregunta. ¿Cómo hace una máquina para entender el contexto de una frase larga? Pensemos en una como la gata persiguió a la pelota por el jardín y, agotada, se tumbó a la sombra. Nuestro cerebro sabe al instante que quien está agotada y se tumba es la gata, no la pelota. Pero para una máquina, esa conexión entre gata y se, con tantas palabras en medio, fue durante mucho tiempo, bueno, una barrera casi infranqueable. Y era la barrera que frenaba todo lo demás, en realidad. Sin resolver esa dependencia a larga distancia, la traducción automática de calidad o los chatbots que de verdad entienden una conversación eran ciencia ficción. Se habían hecho avances, claro, pero eran incrementales, parches sobre un problema de base. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que no es que pusiera un parche, es que demolió el edificio entero para construir algo nuevo. Hablamos de un artículo científico de 2017 de un equipo de investigadores de Google y su título ya es toda una declaración de intenciones. Attention is all you need. O sea, la atención es todo lo que necesitas. Exacto. Un título que en su momento sonó casi, no sé, arrogante. Pero visto con perspectiva, yo diría que se quedaron cortos. Totalmente. La atención no era solo lo que necesitaban ellos para traducir. Resultó ser casi todo lo que la IA necesitaba para la siguiente década. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a desgranar qué es esa arquitectura transformer que proponen y por qué supuso un punto de inflexión tan brutal. Descubriremos cómo tuvieron la osadía de abandonar las ideas que dominaban el campo y lo apostaron todo a un único mecanismo, la atención. Y no solo eso. Veremos que la clave no fue solo la idea, sino la elegancia con la que resolvieron los problemas que esa misma idea generaba. Es una obra de ingeniería conceptual fascinante. Pues vamos a sumergirnos en ello. Para entender la magnitud de la revolución, primero hay que conocer, digamos, el antiguo régimen. Antes de 2017, si hablabas de procesar texto, la respuesta era siempre la misma. Redes neuronales recurrentes, las RNNs. Así. Recuerdo que en la universidad todo eran RNNs y sus variantes, como las LSTMs. La idea de no usarlas sonaba a herejía. Eran el estándar de oro sin discusión. Y la intuición detrás de ellas es muy lógica, la verdad. Funcionan como leemos los humanos, de forma secuencial. Toman la primera palabra, extraen su significado, lo guardan en una especie de memoria a corto plazo y usan esa memoria para entender la segunda palabra. Y así sucesivamente. Como una cadena de montaje, donde cada estación añade algo a lo que hizo la anterior. El problema es que, bueno, como en cualquier cadena, si una estación se atasca, toda la línea se para. Ahí has dado en el clavo. Y ahí es donde el artículo de Google pone el dedo en la llaga, al señalar que esta naturaleza es inherentemente secuencial. Esa palabra, inherentemente, es importante. Es la clave de todo. Significa que el problema no es de implementación, es de concepto. No puedes procesar la 10ª palabra de una frase hasta que no has terminado con las 9 anteriores. Claro. Y en una era donde la cantidad de datos crecía exponencialmente y teníamos GPUs con miles de núcleos pidiendo trabajo, pues este enfoque era un cuello de botella gigantesco. Es como tener un ejército de 1000 cocineros, pero una sola receta que dice primero corta la cebolla, después pela las patatas. No puedes poner a 500 a cortar cebolla y a 500 a pelar patatas a la vez. No puedes paralelizar. Exacto. Ese es el primer gran problema, la lentitud. La velocidad de entrenamiento es la velocidad a la que investigas. Si un experimento tarda 3 semanas en lugar de 3 días, puedes probar 7 veces menos ideas. Las RNNs estaban poniendo un freno de mano al ritmo de la innovación. Pero había otro problema, quizá más profundo, que nos devuelve al ejemplo de la gata. La pérdida de contexto. Esa memoria a corto plazo de la que hablábamos no es infinita. Para nada. Es como el juego del teléfono escacharrado. La información de las primeras palabras se va degradando a medida que avanzas. Para cuando el modelo llega al pronombre se, al final de la frase, el recuerdo de la gata del principio se ha convertido en un eco borroso. El artículo lo llama la dificultad de aprender dependencias a larga distancia. Y era el verdadero talón de Aquiles de estos modelos. Podían conectar palabras cercanas, sí, pero no conceptos a lo largo de un párrafo entero. Y aquí es donde los autores tiran la mesa y dicen: la atención es todo lo que necesitas. Una propuesta radical. ¿Radical es poco? Dicen, vamos a eliminar por completo la recurrencia, fuera la cadena de montaje, y lo vamos a sustituir todo por un mecanismo llamado autoatención o self-attention. Pero espera,
Espera un momento. Si eliminas la secuencia... A ver, no estás tirando por la borda la esencia misma del lenguaje. El orden de las palabras lo es todo. Sí, sí. Sí, el perro persigue al gato no es lo mismo que el gato persiga al perro. Claro. Esa es la objeción más lógica. Y ya llegaremos a cómo la solucionaron de una forma brillante. Pero primero centrémonos en la idea. El mecanismo de autoatención cambia las reglas del juego. En lugar de procesar palabra por palabra, el modelo mira todas las palabras de la frase a la vez, de un solo golpe. Todas a la vez. Todas a la vez. Y para cada palabra se hace una pregunta. Para entender bien esta palabra en este contexto, ¿a qué otras palabras de la frase debería prestarles más atención? O sea que, en lugar de un flujo lineal de información, lo que tienes es una red de interconexiones, como una telaraña donde cada palabra está conectada con todas las demás. Precisamente. Volvamos a la frase. El robot cogió el destornillador de la caja porque lo necesitaba. Un modelo de autoatención, al procesar la palabra lo, calcularía una puntuación de atención. Él tendría una puntuación baja, robot una más alta, y destornillador tendría una puntuación altísima. Así, la representación interna de lo se enriquece directamente con la información de destornillador, sin importar cuántas palabras haya en medio. Y esto, de repente, resuelve los dos problemas que tenían las RNNs. De un plumazo, y de forma elegantísima. La tabla 1 del artículo lo resume perfectamente. El camino que tiene que recorrer la información entre dos palabras se reduce a un solo paso. Técnicamente una complejidad de O1. En las recurrentes, ese camino era de ON. Y las consecuencias son directas, claro. Demoledaras. Primero, la paralelización. Como los cálculos de atención para cada palabra son independientes, puedes poner a trabajar a miles de procesadores a la vez. Se acabó la espera. Y segundo, El problema de la memoria a largo plazo se evapora. La distancia entre la gata y C ya no es un camino largo y tortuoso. Es un salto directo, la conexión se establece de forma explícita y es mucho más interpretable. Después puedes visualizar esas puntuaciones y ver, literalmente, a qué está mirando el modelo. Es una ventana a la mente de la máquina. vale, la idea es potentísima, pero me imagino que el diablo está en los detalles. ¿Cómo construyeron una máquina que funcione así? El diagrama del artículo muestra una estructura de codificador, que ya era un estándar. La arquitectura general es familiar, sí, pero los ladrillos con los que está construida son completamente nuevos. Y el ladrillo fundamental se llama atención múltiple, o multi-head attention. Y aquí los autores se dieron cuenta de algo crucial. Pedirle a un solo mecanismo de atención que lo entienda todo a la vez, gramática, semántica, referencias, era demasiado. Un momento, pero si ya tienes un mecanismo que lo conecta todo, añadir más no es complicarlo innecesariamente. Parece que aumentaría el coste computacional. ¿Cuál es la lógica ahí? La lógica es la especialización. Piénsalo como un comité de expertos analizando una frase. Si tienes un solo experto, tiene que ser un todólogo, y su análisis será generalista. Ya veo por dónde vas. Pero si tienes 8 expertos, el modelo base del artículo usa 8 cabezas de atención. Puedes tener especialistas. Una cabeza puede convertirse en una experta en detectar relaciones sujeto-verbo, otra en conectar pronombres con sus referentes. Y cada una se enfoca en lo suyo. Exacto. Cada cabeza produce su propia telaraña de conexiones, enfocada en un tipo de relación distinta. Y luego, supongo, combinan los informes de todos esos expertos para tener una visión completa y multifacética de la frase. Eso es. El modelo aprende a ponderar y combinar las salidas de todas las cabezas, obteniendo una representación final mucho más rica. Es un ejemplo perfecto de divide y vencerás. Entendido. Es una solución muy inteligente. Pero esto me devuelve a mi pregunta anterior, la más obvia. Si lo miras todo a la vez, ¿cómo demonios sabe el modelo en qué orden van las palabras? Esa es la pregunta del millón. Y la solución es, para mí, la parte más ingeniosa de todo el artículo. Se llama codificación posicional, o positional encoding. Codificación posicional. La idea es que antes de que las palabras entren en la atención, le vamos a inyectar a cada una pequeña pieza de información matemática, una especie de DNI que le diga en qué posición de la frase se encuentra. Espera, ¿me estás diciendo que resolvieron el problema fundamental del orden de las palabras con trigonometría? Porque veo en el paper que usan funciones de seno y coseno. Pues Suena a una solución increíblemente abstracta, casi como un truco de magia matemático. es que lo es. No es tan simple como añadir un 1 a la primera palabra, un 2 a la segunda, etc.
En su lugar, para cada posición generan un vector único usando una combinación de ondas de seno y coseno con diferentes frecuencias. Esto crea una especie de coordenada única para cada posición. Ah, vale. Y lo brillante es que no solo le dice al modelo la posición absoluta, sino que le permite aprender fácilmente sobre posiciones relativas. El modelo aprende que para ir de la posición 5 a la 7 siempre tiene que aplicar la misma transformación matemática. Es una solución de una elegancia asombrosa. Entonces ya tenemos las piezas. La atención múltiple para las relaciones y la codificación posicional para el orden. ¿Cómo encaja todo en la estructura de codificador de codificador? Vamos a ensamblar la máquina. El codificador, el bloque de la izquierda, tiene una misión: leer la frase de entrada, digamos en inglés, y entenderla en profundidad. La frase pasa por varias capas, y al final cada palabra se convierte en un vector numérico que no solo representa su significado, sino que está impregnado del contexto de toda la frase. Vale. Es como si el codificador convirtiera The cat sat on the mat en una serie de representaciones donde Cat ya sabe que está sentada sobre la alfombra. Justo esa es la idea. Una vez que el codificador ha hecho su trabajo, entra en juego el decodificador, el bloque de la derecha. Su tarea es generar la frase de salida, por ejemplo en alemán, Palabra por palabra, imagino. palabra por palabra. Y para ello, en cada paso hace dos cosas. Primero, usa la autoatención para mirar las palabras en alemán que ya ha generado, para mantener la coherencia. Y segundo, y esto es crucial, usa otro mecanismo de atención para mirar las representaciones del codificador. Se pregunta: vale, para generar la siguiente palabra, ¿a qué parte de la frase original en inglés debería prestarle más atención ahora? Queda clarísimo. La teoría suena increíblemente potente. Pero en ciencia, las ideas bonitas no valen nada si no funcionan. La prueba de fuego son los resultados. Esta arquitectura consiguió superar a los modelos anteriores. Lo superó de una manera que creo que ni ellos mismos esperaban. Los datos que presentan en la tabla 2 son apabullantes. En la tarea estándar de traducción inglés-alemán, su modelo grande, el Transformer Big, alcanzó una puntuación Bleu de 28.4. Para quien no esté familiarizado, una puntuación Blue mide la similitud entre la traducción de la máquina y traducciones humanas. Un 28.4 era un buen resultado en 2017. No era bueno, era disruptivo. El propio artículo señala que superaba en más de 2 puntos Bleu a los mejores resultados publicados hasta la fecha. 2 puntos. En este campo donde la gente se peleaba por mejorar 0.1 puntos, llegar y mejorar 2 puntos de golpe es el equivalente a batir el récord de los 100 metros lisos por medio segundo. Te aseguro que hubo gente que no se lo creía. O sea, que no solo era más elegante, sino que producía traducciones objetivamente mejores. ¿Y qué pasó con la eficiencia? ¿Se cumplió la promesa de la paralelización? De forma rotunda. Y esto es casi tan importante como la calidad. El artículo subraya que lograron estos resultados con una pequeña fracción de los costes de entrenamiento de los modelos competidores. Su modelo base se entrenó en solo 12 horas en 8 GPUs de la época. El grande, el que batió el récord, en apenas 3 días y medio. 3 días y medio. Pero si otros modelos tardaban semanas. Exacto. Esto cambió las reglas del juego. La paralelización no era solo teórica, se tradujo en una velocidad que abrió la puerta a entrenar modelos mucho más grandes. También dedican una parte, en la tabla 3, a justificar sus decisiones de diseño, probando muchas variaciones del modelo. Y eso demuestra la rigurosidad del trabajo. No fue un golpe de suerte. Probaron qué pasaba si cambiaban el número de cabezas de atención, y demostraron que 8 era un buen punto de equilibrio. Justificaron empíricamente cada decisión. Es un diseño de ingeniería, no una invención casual. Entonces, si damos un paso atrás, queda claro que el Transformer no fue simplemente un modelo de traducción un poco mejor. Su arquitectura se convirtió en el ADN, en la pieza de Lego fundamental de casi todos los grandes avances en IA que hemos visto desde entonces. Sin ninguna duda. Cuando hoy oímos hablar de modelos como GPT-4 o Claude, estamos hablando de descendientes directos y a escala masiva de esta arquitectura. Lo mismo para BERT, que revolucionó cómo las máquinas entienden el texto. Y no solo texto. La idea fue tan potente y flexible que se adaptó para procesar imágenes, audio, vídeo, incluso para predecir la estructura de las proteínas. Lo más fascinante es que ellos mismos parecían intuirlo. En la conclusión del artículo escriben que están entusiasmados con el futuro de la atención y que planean aplicarla a otras tareas.
Es como si supieran que no habían inventado solo un mejor traductor, sino una nueva forma, más fundamental, para que las máquinas entiendan las relaciones contextuales en cualquier tipo de datos. Abrieron la puerta a una nueva era. Llegamos al final y esto nos deja con una reflexión casi filosófica sobre el futuro de la investigación en IA. A ver, los autores titularon el artículo «La atención es todo lo que necesitas», y viendo cómo esta única idea ha escalado para crear los modelos masivos que tenemos hoy, pues surge una pregunta. ¿Cuál? ¿Y si el próximo gran salto en IA ya no depende de encontrar una idea completamente nueva y disruptiva como esta? ¿Quieres decir que la próxima revolución podría no ser una nueva arquitectura, sino algo diferente? Quizá. ¿Y si los avances futuros provienen de descubrir formas más ingeniosas, más eficientes, de escalar y aplicar esta misma idea, de combinarla de maneras que aún no hemos imaginado? Entiendo. Podría ser que, a pesar de todo lo que hemos visto, aún estemos solo arañando la superficie de lo que un mecanismo tan elegante como la atención es capaz de hacer. Quizá la gran idea ya la tenemos, y ahora el juego consiste en ver hasta dónde podemos llevarla.